Conversemos de la historia mapuche es un cuaderno de materiales didácticos que facilita conversaciones con estudiantes en el aula acerca de la historia del activismo político mapuche en Chile. La cita de la portada, de la académica y especialista en interculturalidad y presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, enfatiza la importancia de crear espacios de valorización de la historia mapuche para que todas las personas puedan practicar un pensamiento decolonial. Esto significa, en este caso, que reflexionemos acerca de los aportes y las luchas específicas del pueblo mapuche. El cuaderno propone que estas reflexiones se lleven a cabo a través de la lectura crítica de algunos documentos vinculados a tres destacados líderes mapuche de principios del siglo XX: Manuel Manquilef, Manuel Aburto Panguilef y Venancio Coñuepan. La introducción relata la historia del proyecto más amplio Mapeando Conversaciones Interculturales, dirigido por las académicas Joanna Crow y Alison Ramey, y del cual estos materiales educativos forman parte. También entrega información sobre este nuevo proyecto y el trabajo colaborativo realizado entre ellas, la académica y especialista en educación Marcela Ramos y un grupo de profesores de distintas disciplinas del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo de Temuco. La introducción también explica cómo está organizado el cuaderno. Tiene 3 secciones de materiales didácticos, cada una enfocada en un tema central que vincula el pasado con el presente y que son relevantes para varias asignaturas. La primera, la educación y los derechos ciudadanos. La segunda, los prejuicios y los estereotipos. Y la tercera, la representación de los mapuche y las organizaciones mapuche en la prensa. Cada uno de los materiales didácticos incluye una presentación de objetivos y posibles vínculos con el currículum nacional, notas para él o la profesora, hojas de trabajo para el aula y, finalmente, orientaciones para el desarrollo de las preguntas. Veamos cómo se ve en el cuaderno. Primero, él o la docente puede ver de qué manera las actividades cumplen con los objetivos del currículum nacional. Las notas incluyen información adicional, en este caso, un extracto de la Ley de Educación Obligatoria de 1920, donde se refiere a la educación como un derecho y un deber. También hay citas de organizaciones mapuche exigiendo acceso a la educación. Las hojas de trabajo son la herramienta pedagógica principal. Parten con un documento histórico, aquí un ensayo de Manuel Manquilef, seguido por preguntas de comprensión lectora y de pensamiento crítico. Algunas actividades piden trabajo en grupo y otras, trabajo individual. Las orientaciones para el desarrollo de las preguntas son solo sugerencias, ya que las hojas de trabajo pueden ser contestadas de múltiples formas. De alguna forma se logró el objetivo planteado para las clases que teníamos. Pudimos acercarlos un poco a esta temática, también a conocer parte de la historia de inicios del siglo XX, ¿ya? Parte de la historia que tiene que ver con la historia mapuche, la historia nuestra, ¿ya? Que también es importante retomar, y no solamente que la conozcan personas que son mapuches o estudiantes que son de origen o ascendencia mapuche, sino que también todos los estudiantes, para que así logremos lo que andamos buscando básicamente, que es lograr una sociedad intercultural. Entonces, bajo esa lógica, los materiales son una herramienta bastante eficaz para trabajar en el aula, para desarrollar el pensamiento crítico y también la reflexión, ¿ya?, de los estudiantes, para situarlos en el tiempo y también para que puedan valorar también el conocimiento y la historia de la sociedad mapuche. Sí. El cuaderno completo se encuentra disponible en la siguiente página web: www.decolonizarlahistoria.com, donde se encuentran todas las hojas de trabajo en mapudungún, español e inglés. Si deciden usar o innovar con el material, nos gustaría conocer su experiencia. Esto se puede realizar desde la misma página web. Muchas gracias. Mañum. Thank you.